viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos permites tener en tu presencia como hermanos, como un mismo cuerpo en ti. Gracias porque es maravilloso, Señor, el saber que tú nos has comprado a precio de sangre, pero que tu obra, Señor, la estás perfeccionando en nosotros, que aún tienes planes, propósitos que cumplir en nuestras vidas, que tú sigues hablando al corazón para poder quitar todo aquello que no es bueno delante de ti, que no nos permite experimentar la vida plena que tú quieres darnos. Y que aún en medio de las dificultades de la vida tú quieres guardarnos en completa paz. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas que son en ti sí y en ti amén, que son fieles, verdaderas y que podemos descansar en ellas. Gracias porque nos has amado mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a entender. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos más de ti. Ven y toca a cada uno de nuestros corazones, háblanos, restáuranos, enséñanos, ayúdanos a descansar en ti. Quita la vaciedad que pueda haber en el corazón para que seamos llenos completamente de tu plenitud. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, los que no pudieron venir. Bendícenos a todos, bendice a cada familia en este lugar. Y llévanos a experimentar más de ti, Señor, de tu presencia, de tu gloria en nuestras vidas. Pedimos de tu gracia, de tu bendición en esta tarde para aprender lo que tú quieres enseñarnos y que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros miembros, en nuestros sentidos, para estar completamente atentos a tu palabra. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la adoración en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén. Pasemos al otro lado. Bueno, nuestra vida como cristianos se basa en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros vamos a tener como cristianos e hijos de Dios una seguridad que refleja la seguridad de lo que creemos o estamos seguros de que Jesús es. Nuestras reacciones y nuestro comportamiento van a ser o van a estar de acuerdo con la seguridad de que tengamos en cuanto a quién es Cristo Jesús. Por ejemplo, si tú tienes una idea de Jesús pequeña, pues tu seguridad en Él va a ser pequeña. O sea, tú estás seguro en Cristo según la dimensión o la grandeza de lo que tú crees que es Él. Por ejemplo, si llegara aquí alguien y te dijera, voy a hacerte daño o te voy a causar daño, ¿tú con quién estarías más seguro protegiéndote? ¿Con un niño de la iglesia infantil o con el más grande de aquí de la congregación? ¿A quién pondrías por enfrente? ¿Agarrarías al niño y le dijeras, ándale, oye, entra por mí? ¿O agarrarías al Toño, que es el más grandote, aunque las apariencias engañan? Pero es el más grandote y le dirías, no, éntrale. O sea, obviamente tú te refugias sobre lo que tú consideras que es más grande, más fuerte. ¿Sí o no? O sea, no te vas a refugiar sobre lo débil. Bueno, es lo mismo que pasa cuando nosotros nos desarrollamos en nuestra vida diaria con una perspectiva de Cristo. Si nuestra perspectiva, nuestro conocimiento de Él es grande, bueno, entonces nuestra seguridad en Él va a ser grande. Nos vamos a sentir seguros. Pero si nuestro conocimiento, nuestra perspectiva del Señor es mediocre, es pequeña, entonces vamos a sentir muchas inseguridades. Todo el tiempo vamos a tener dudas, miedos, incertidumbres.
Porque no hay nadie delante de nosotros que nos pueda proteger. Al que adoramos no es lo suficientemente grande o lo suficientemente fuerte como para hacernos sentir seguro. Y lo mismo pasa con la seguridad de su presencia. Muchas veces nos olvidamos de que el Señor es soberano, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Y a veces nos olvidamos de que su presencia nos acompaña a todo lugar. ¿Sí sabes que el Señor está contigo en todo tiempo, en todo lugar, ante cualquier circunstancia? ¿Sí lo sabes o no? Bueno, si tú te olvidas de esto, vas a sentir miedo en cualquier lugar donde te encuentres. O te vas a sentir seguro en casa, pero en la calle ya vas a sentir miedo porque piensas que Jesús se quedó en casa. O sales de aquí de la iglesia y ya sientes miedo porque crees que en la iglesia está la presencia del Señor, pero fuera de ella ya no. No te sientes seguro de que tienes la presencia de Dios en tu vida. Lo mismo pasa con el tema de creer que sus palabras son verdad. Si tú no crees que el Señor es fiel, si tú no entiendes que el Señor no miente, que el Señor es perfecto, bueno, tú vas a dudar de sus palabras. Tú no vas a creer que todo lo que esté escrito aquí es absoluto y es verdadero, es inerrante, no hay error en ello. Y por consecuencia, pues no vas a experimentar lo que la palabra de verdad nos dice en cuanto a las cosas que tenemos que vivir, en cuanto a las promesas de Dios y todo lo bueno que Él quiere darnos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tanta seguridad tienes tú en Cristo Jesús? ¿Qué tan seguro te sientes de su presencia en tu vida? ¿Qué tan seguro te sientes de su poder en tu vida? De su cuidado en ti. ¿Qué tan seguro te sientes de que todas y cada una de sus palabras son verdad? ¿Cuántos saben que Jesús abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel? ¿Sí lo recuerdas o no? Dice la Escritura que el pueblo comenzó a tener miedo, pero el Señor se reveló a Moisés y le dijo, levanta tu vara. ¿Qué es lo que tienes delante de ti? Levanta la vara. La levantó y el mar se abrió. Dice que había agua a ambos lados como paredes, porque por ahí sacaron una película en la que el mar se recorrió, ¿verdad? Y que no era vara, era espada. No sé si la recuerdan. Pero la Escritura es muy clara. Él dice que había agua en ambos lados y ellos pasaron en seco. Eso fue algo extraordinario. Bueno, si tú no ves eso como algo de verdad, dices, no, es que fue un simbolismo. No, es que la Escritura es clara cuando habla de simbolismos. La Escritura es clara cuando hay lenguaje figurado o cuando hay figuras de lenguaje. Eso fue algo literal y fue un milagro extraordinario de parte del Señor. Hizo algo que nunca nadie antes ni después ha hecho. ¿Qué tanta seguridad tienes en que sus palabras son verdad? De que ha hecho cosas extraordinarias a través de la historia en todos los años hasta nuestros días. Dios dijo a través del profeta Jeremías, con respecto a las tempestades y adversidades de la vida, que no importa qué tan sabios, no importa qué tan valientes, no importa qué tan ricos podamos llegar a ser en esta tierra, dijo que nada de eso tiene realmente valor ante los embates de la vida. Porque en la vida, hermanos, vamos a enfrentar circunstancias que llegan y golpean. Como un mar impetuoso, como un viento impetuoso. Siempre vamos a enfrentar circunstancias en las que tú vas a estar pasando por una buena etapa quizá, y de repente llega algo y golpea tu vida. Y no importa qué tan rico, qué tan valiente o qué tan sabio pienses ser. Hay cosas que nada podemos hacer en contra de ellas. Por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuántos ricos se murieron? ¿Cuántos sabios humanamente se murieron? ¿Cuántos valientes? A mí no me pasa nada, yo soy... Y ahorita está en la tumba. Dios dijo que no importa qué tan sabios, valientes o ricos podamos llegar a ser en esta tierra. Nada de eso tiene realmente un valor ante los embates de la vida, ni tampoco pueden
mantenernos seguros en momentos de dificultad. Sin embargo, nos dice la Escritura que entender y conocer a Dios, escúchame bien, sin embargo, dice la Escritura que entender y conocer a Dios nos puede mantener seguros en momentos de dificultad. Nos llevará a estar convencidos de que aunque nosotros somos frágiles, ¿cuántos entienden que somos frágiles? Somos como la neblina, dice la Escritura, aparece por un poco de tiempo y después desaparece. Así es tu vida, así es mi vida. En cualquier momento vamos a colgar los tenis, hermanos. Ya no vas a estar ocupando la silla que tienes. El día de ayer o antier yo le subí una reflexión con respecto a esto, que creo que nadie la lee, pero yo no dejaré de subirlas. ¿Por qué no ponen reacciones? Y les mencionaba el caso de la pipa, ¿verdad? Estuvo muy complicado ese caso. ¿Quién se imagina ir por la calle parándose en un semáforo, explota una pipa, explota todo y te mueres? Así de simple. Y había de todo tipo de personas, desde pequeños hasta grandes, desde poderosos hasta pues humildes socialmente o económicamente hablando. Somos frágiles, hermanos. De un momento a otro partimos. Cualquier cosa nos puede matar. Pero entender y conocer a Dios nos va a llevar a estar convencidos de que aunque nosotros somos frágiles, Dios no lo es. Dios no es frágil. Nuestro Dios es gran rey, dice la Escritura, y es temido entre las naciones. Entender y conocer a Dios te mantiene seguro en que Dios es inamovible. Dice la Escritura que Él es la roca cuya obra es perfecta, de manera que podemos estar plenamente seguros de que si Dios lo dijo, entonces así se hará tal y como Él lo dijo. Y podemos estar completamente seguros en Él. Porque Él no es frágil como tú y como yo. Él no es débil como tú y como yo. Él es perfecto. Se dice que después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Naufragaron todos, ese hombre llegó a la roca, se subió en la roca y ahí permaneció durante muchas horas. Y cuando al fin pudo ser rescatado, dice que un amigo suyo le preguntó: oye, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en esta precaria situación? ¿No te daba miedo el pensar que ibas a permanecer ahí quizás hasta la muerte? ¿No temblabas ante una circunstancia en donde tú estabas solamente arriba de una roca y todo lo que te rodeaba era, pues, mar? A lo que el náufrago le contestó: claro que sí. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no temblaba nada. Y esto fue lo que me salvó. Y es la misma situación que ocurre con nosotros. Podemos temblar, hermanos, pero podemos estar seguros que la roca no tiembla. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y si estamos en la roca, aunque nosotros temblemos, la roca no tiembla. Y ahí podemos permanecer seguros. Y eso es lo que los discípulos experimentaron en medio de esta circunstancia, en medio de la tempestad, en la noche. Experimentaron, hermanos, que el Señor tiene total autoridad sobre todas las cosas. Él tiene la autoridad máxima. Su voz tiene autoridad sobre todas las cosas. Dice la Escritura que cuando llegó la noche, el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Parecen simples, ¿no? Es como si yo te digo o le digo a mi esposa y a mis hijos: vamos a comer.
Y si les digo vamos a comer, pues ellas confían que saben que vamos a ir a comer, pero la realidad es que no sabemos si vamos a llegar. ¿Cuántos supieron de aquel asesinato al pastor y a su familia en Colombia? ¿Sí se enteraron de esa noticia? Dice la noticia que ellos salieron del culto, de la reunión, y se fue el pastor con su familia, tenía su esposa y 2 hijos jóvenes. Se fueron a comer a un restaurante por ahí cerca. Y llegaron unos asesinos y los balacearon a los 4. Al pastor, a su esposa y a sus 2 hijos. Quizá el pastor le había dicho a su familia, en la noche, ¿qué te parece si en la noche cenamos esto? O mañana vamos a hacer tal cosa. Normal, ¿no? Son palabras. Y puede ser que suceda o puede ser que no suceda. Pero bueno, aquí el Señor es el que está hablando. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significan estas palabras en realidad? ¿Será acaso una buena idea del Señor? Oye, ¿qué tal si pasamos hacia allá? ¿Qué tal si cruzamos el mar? ¿Será acaso una buena intención solamente de Cristo? Como nosotros tenemos a veces buenas intenciones. ¿Qué acaso cuando el Señor subió a la barca no sabía lo que le esperaba en el trayecto? ¿Y se le ocurrió simplemente decir pasemos al otro lado? De manera que cuando se levantó la tempestad, el Señor comenzó a pensar, y si hubiera sabido, mejor no hubiera pasado, me hubiera esperado. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo, no? Cuando hay desgracias, sí, si hubiera sabido ni me subo al camión. Y si hubiera sabido ni voy a la iglesia. Y si hubiera sabido, ¿qué acaso es la misma situación que rodea al Señor Jesucristo ante estas palabras? ¿Es el Señor demasiado confiado u optimista que habla por hablar y piensa en obtener siempre lo mejor? ¿Es acaso así el Señor? ¿Piensa positivo? No pienses nada negativo. Mira, muchos siguen pensando, hermanos, que las palabras de Dios son como las nuestras, que las palabras de Dios son opiniones. Es decir, que son palabras comunes como palabras de hombre. Muchos siguen teniendo estas ideas de las palabras del Señor, que el Señor habla por hablar porque se le ocurrió en el momento. Y que todo lo que esté escrito son simplemente opiniones. Son palabras de un hombre que espera lo mejor de lo peor. Mira, la realidad, hermano, es que cada palabra que sale de la boca de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios, cada cosa que tú tienes escrita en este libro que conocemos como la Biblia, es un decreto absoluto de su voluntad. Todo ello, todo lo que el Señor habló y que está registrado en la palabra de Dios, es un decreto absoluto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siempre habla sin error. Todo lo que el Señor habla es perfecto, no hay error en ello. De manera que todo lo que dice es verdadero y podemos darlo por hecho. Podemos tener la seguridad de que todo lo que ha dicho se cumplirá en lo absoluto. Por eso Él dijo, pasemos al otro lado. Y si Él lo dijo, es que iban a pasar al otro lado. Si Él dijo, me van a matar, lo mataron. Si Él dijo, voy a resucitar al tercer día, resucitó al tercer día. Si Él dijo, vendré por segunda vez, entonces lo esperamos porque va a cumplir sus promesas, porque cada palabra que sale de su boca es perfecta, sin error. Él no habla pensando en opciones. No son como las películas que vemos, los futuros posibles. No, eso no aplica con Dios. Para Dios hay solamente un futuro posible y Él ya lo ha dicho y lo ha revelado. Y todo lo que habla nuestro Señor es verdad. Podemos tener la total seguridad de que todo lo que ha dicho se cumplirá. Él no es como los hombres, los cuales decimos y no hacemos. Los hombres planeamos, pero no controlamos nada. Él no es así. Dios no planea y tiene como
¿cómo se dice? Planes alternos. Él no. Si no funciona así, me voy por este lado. Él ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe cuántas veces vas a desobedecer en tu vida. Y ya sabe cuál va a ser el fin de tu día. Ya sabe si tú vas a ir al cielo, a la gloria eterna, o si vas a ir al infierno. Él ya lo sabe. Todo el Señor lo tiene en perfecto orden. Y todas y cada una de sus palabras son perfectas. Santiago expresó, vamos ahora, dice ahí en Santiago 4:13. Vamos ahora, dice, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Fíjate, ya habían planeado un año completo de riquezas. Y traficaremos, dice, y ganaremos. Pero aquí lo dice en un sentido de una seguridad absoluta en sus planes. Es de que no, yo en 3 años, no, yo ya me vi, voy a estar así. Yo en 3 años es como los que dicen, no, yo voy a tener hijos hasta dentro de 3 años. O como yo, ¿verdad? Y mi esposa que decíamos, no, nosotros nos vamos a esperar 2 años antes de casarnos. Digo, no, eso no aplica. Después de casarnos, nos vamos a esperar 2 años. Y al mes y medio salió embarazada mi esposa. Aquí el punto es que estos hombres hablaban con una total seguridad en sus planes. O sea, yo ya tengo planeada mi vida completa. Haré esto, ganaré esto, diré esto. Todo lo tenían perfectamente planeado. Y dice Santiago, vamos. ¿Cómo pueden decir semejante locura cuando no saben ni siquiera lo que será el día de mañana? O sea, tú no puedes decir que cruzarás la ciudad simplemente porque la vas a cruzar y tú lo determinaste. Así lo dijeron todos aquellos hombres que murieron en el accidente de la Ciudad de México. El mismo chofer. Tú no puedes decir lo que va a ser mañana. Puedes darte una idea y planear, pero si, dice el Santiago, si te jactas en tu soberbia y crees que tu palabra es un decreto absoluto de la voluntad de Dios, entonces has perdido la realidad de la vida. Porque no sabes lo que pasará el día de mañana, porque ¿qué es tu vida? Dice Santiago, es neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Con el Señor no pasa así. Con el Señor lo que dice se hace y se cumple. Mira, a Pedro le dijo, Pedro, porque Pedro estaba eufórico por ver tantos milagros, estaba emocionado, entusiasmado de ver la gloria de Dios. Se había el Señor transfigurado en el monte. Había visto a Moisés y a Elías y en esa euforia le dijo, yo jamás te voy a abandonar, Señor. Jamás te voy a abandonar. Aunque me maten, yo iré contigo a la muerte. Y le dijo el Señor, mira Pedro, me vas a negar. Mira Pedro, Satanás me ha pedido permiso para agarrarte y ponerte una revolcada. Ay, Señor, pues gracias a Dios que no se lo diste. No, le dije que sí. Que te agarrara y te pusiera una buena zarandeada, zarandeara tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia. Porque lo que tú crees que es, simplemente porque lo dijiste, pues te engaña porque tú no controlas absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Pues lo zarandeó. Le puso una zarandeada de manera que humilló su orgullo y dice la Escritura que lloró amargamente. Es decir, que un dolor penetró su corazón de tal manera que pudo aprender la lección que Dios le estaba dando. El Señor dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Y también esas palabras fueron perfectas porque la fe de Pedro no faltó. Esa fe que fue necesaria para aceptar el perdón y la restauración y que después sirvió para confirmar a los demás. Dios no es como nosotros. Nosotros decimos y no hacemos, planeamos, pero no controlamos nada. Aparentamos tener control de algo. Pero mira, ¿qué controlas, hermano? Dime una sola cosa que controles. A mis hijos, menos. Mi respiración es gracia de Dios, hermano. ¿Te ha faltado el aire alguna vez?
y que quieres respirar y no puedes. No controlas nada, ni siquiera tu respiración. Dios, por el contrario, a nosotros, lo que dice lo hace. Y ya ha decretado el fin de nuestros tiempos. Ya lo ha dicho todo. El profeta Isaías en el capítulo 46, versículos 9 y 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Está hablando Dios a través del profeta. Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. De manera, hermanos, que cuando el Señor les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, pregunta, ¿qué debían esperar los discípulos? Pasar al otro lado. Que sucediera tal y como el Señor lo había dicho, porque la voz de Dios, hermanos, tiene total autoridad. Toda la autoridad la tiene la voz de Dios. Eso es lo que los discípulos debían esperar. Ahora, ¿qué debemos esperar nosotros ante todas las cosas que el Señor ya ha decretado en su palabra? ¿Qué debemos esperar? Bueno, que sea tal cual el Señor nos lo ha dicho. Por ejemplo, el Señor dijo que es tu pastor y que nada te faltará, ¿sí o no? ¿No lo dijo Él? ¿Qué puedes esperar tú si realmente el Señor es tu pastor? Que nada te falte. Que nada te falte. ¿Por qué? Porque crees en el Señor. Si el Señor dijo, busca primero mi reino y mi justicia, y yo te voy a añadir las cosas necesarias, a ver, ¿qué es lo que debemos de esperar? Pues que nos sustente y nos sostenga. Que sea tal cual Él lo ha dicho en nosotros. Si Él dijo que si tú estás bien con Él, aún delante de tus enemigos, Él te dará gracia, ¿qué debemos esperar? Bueno, que haya gracia de parte de Dios aún ante nuestros enemigos. Si es que estamos bien con el Señor, si nuestros caminos le agradan a Él, si andamos conforme a su corazón. Pero a veces nos comportamos de manera contraria. Podemos llegar a predicar un Dios que es soberano y les anunciamos a otros que tenemos un Dios que es todopoderoso, que puede calmar tempestades. ¿Qué no te acuerdas? Mira, en la Escritura dice que Dios alimentó con 5 panes y 2 peces a una multitud. O 5 peces y 2 panes, no recuerdo. A 5,000, sin contar mujeres ni niños. ¿Qué no puede hacer? Y a veces anunciamos y predicamos a otros a este Dios. Pero cometemos el error de llenarnos de miedos, de llenarnos de angustias. Mira, ¿de qué sirve que tú le digas a otro que el Señor es perfecto, que su obra es perfecta, que Él es inamovible, que es la roca en la que pueden estar seguros, que Él entregó a su Hijo en la cruz por ti? ¿Cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Si ven miedo en ti, si ven angustia en ti, ¿de qué sirve? Hay una contradicción ahí, ¿no? No puedes anunciarle a otros que tienes total seguridad en Dios y en sus palabras, pero vivir con todas estas cosas que entorpecen la vida cristiana y el testimonio. No puedes decir que tienes un Dios precioso, glorioso, único, y estar lleno de miedos, estar lleno de angustias ante todas las cosas que Dios ya te dijo que tiene control. Ay, es que me voy a morir. Pero ¿no dices que Dios tiene control sobre la muerte? Es lo que predicamos, es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, ¿sí o no? Porque si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó entre los muertos. Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitamos. Y si no hay resurrección, entonces esta es la vida, la única vida que tenemos. Entonces desenfrénate, porque es lo más que vas a poder obtener en esta vida. Pero si realmente creemos que Cristo Jesús resucitó, entonces pues no podemos vivir con miedos.
porque sabemos que nos espera una patria mucho mejor, un futuro glorioso a su lado. Porque Él lo dijo, ¿no? Me voy, pero no los dejaré huérfanos, y si me voy regresaré y les habré preparado una morada para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. ¿No es esa la promesa que tienes de parte de Dios? Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Él dijo, te voy a llevar para allá. ¿Qué esperamos de parte de Dios? Que sea tal cual Él nos lo ha dicho. No podemos llenarnos de miedo y de angustia ante las cosas que Dios mismo dijo ya tener control. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Se dice que en una ocasión Martín Lutero estaba muy desalentado, muy angustiado. Se dice que Lutero estaba muy intranquilo por sus pecados. Decía, es que peco demasiado. Y no solamente eso, sino también veía la maldad del mundo y decía, es que es tremendo lo que está pasando en el mundo. Y volteaba a ver a la iglesia y decía, no, es que la iglesia también está igual. Y más en el tiempo de Lutero, en donde comprabas tu salvación con dinero. Y estaba angustiado, estaba desalentado. Entonces se dice que en una de esas que Lutero estaba sumamente afligido, llegó su esposa y estaba vestida con traje de luto, toda vestida de negro. Y Lutero le dice, la ve y dice, oye, espérate, ¿quién se murió? Y la esposa le dijo, ¿no sabes? Dios es el que ha muerto en el cielo. Para las pulgas de Lutero, que era súper radical en ese aspecto. Dios, dice, en el cielo es el que ha muerto. Pero ¿cómo puede Dios morir? Le dijo, Él es inmortal. Le dice ella, ¿es cierto? Indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Le dice Lutero a ella. Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá, porque Él es Dios. Y la esposa le dice, ¿y entonces por qué estás tan desalentado y abatido? Dice, entonces yo comprendí que mi esposa era muy sabia. O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos un Dios en el cielo, un Dios que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, pero constantemente estamos desalentados, abatidos ante las cosas que Dios ya decretó que han de ocurrir? Mira, un día la tierra será deshecha, eso no lo puedes evitar. Tú te vas a morir, yo me voy a morir. Y un día la tierra será deshecha, dice la Escritura, que los elementos ardiendo serán deshechos para crear nuevas todas las cosas. Eso es algo que Dios ya ha dicho. ¿Por qué nos desalentamos ante las pequeñeces de la vida? Nosotros necesitamos aprender la misma lección que aprendieron los discípulos. La misma lección que aprendió Lutero y que logró tranquilizarlo, que logró regresar el gozo a su corazón. Y esa lección, mis hermanos, es que Dios es Dios. Dios es Dios y su control es perfecto. Su palabra tiene total y completa autoridad. Si Él dijo, pasemos al otro lado, entonces pasaremos al otro lado. Sin importar lo que nuestros ojos puedan llegar a ver. No importa lo que estés viendo, si Dios lo dijo, así sucederá. Porque Él es Dios, tienes que aprender esta lección. Cuando te sientas desanimado, desalentado, afligido, angustiado, afanado, acuérdate que Dios es Dios. Su palabra tiene autoridad y todo lo que puedas estar viviendo sobre esta tierra, el Señor ya decretó una solución para todo eso. Para todo. Es que no encuentro la salida. No, Dios ya dijo que también te da juntamente con la prueba y la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Qué tienes que estar haciendo? Buscando la salida. ¿En dónde la vas a encontrar? Pues en las Sagradas Escrituras. En la dirección del Espíritu Santo. Porque si Dios dijo, hermanos, pasemos al otro lado, entonces pasaremos al otro lado. Ahora, es una realidad que vamos a encontrar tempestades en el camino. El Señor no prometió librarnos de las tempestades. No hay ninguna fracción en la Escritura que diga que no pasaremos por dificultades. Por el contrario, se nos advierte de todas ellas.
Hay tempestades en el camino, en la vida cristiana, en nuestro paso de esta tierra al cielo, vamos a encontrar un cúmulo de adversidades. Muchas circunstancias que van a poner a prueba tu fe. Muchas circunstancias que tienen la intención de llevarte a un crecimiento espiritual, a conocer más a Dios, a tener un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Vas a encontrar circunstancias que ponen a prueba tu seguridad en Dios. Así como el pueblo de Israel fue puesto a prueba en el desierto. El Señor dijo ahí en Deuteronomio 8 que Él los metió al desierto para probarlos, para saber, dice, si debían de guardar o no sus mandamientos. Para eso los metió al desierto. Para ver cómo estaba su corazón y a la postre dice hacerles bien. Bueno, es el mismo caso con nosotros. Durante nuestra vida vamos a enfrentar tempestades que ponen a prueba qué tan seguros estamos en Dios. Si Dios es realmente Dios en nuestras vidas, si Dios es realmente nuestro Dios en las buenas y en las malas, o si solamente es Dios en las buenas. Porque a veces parece que Dios es Dios en las buenas. Mientras tengamos bendición y bonanza, entonces sí es Dios. No, todo me lo ha dado Dios, hermano, gloria a su nombre. Ok, ¿y cuando no? ¿Eso no te lo ha dado Dios? Cuando dice la Escritura que tú tienes que conocer que tanto lo bueno y lo malo, Dios lo permite y es para que nada encuentres después de Él, para que al final tu vida dependa completamente de su gracia. El día del bien goza del bien, dice, el día del mal considéralo, tanto lo uno de lo otro viene de Dios. Lo bueno, Dios lo permite que lo tenga, lo malo también Dios lo permite. Al final lo único que puedes ver es lo que tienes enfrente en el momento, porque después de ese momento ya no sabes nada. Tu vida tiene que depender de la gracia de Dios en todos los aspectos. No puedes controlar absolutamente nada. Y las circunstancias nos muestran dónde está nuestro corazón. Si Dios es realmente Dios en todo tiempo, o solamente Dios es Dios en las buenas. Y en las malas deja de ser Dios, deja de ser omnipresente, deja de ser omnisciente, omnipotente, soberano, Dios proveedor, Dios sanador, deja de ser todo eso en tu vida. Los discípulos enfrentaron una tempestad mientras iban en la barca. Dice la Escritura que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca estaba siendo llevada de un lado a otro y los discípulos comenzaron a creer que no iban a llegar. Mira, mientras el mar se encontraba en bonanza, ahora fíjate, es absurdo, hermano, porque el mar de Galilea, que es el mar que estaban atravesando, era famoso por eso. Era famoso porque en ese mar se levantaban tempestades de un momento a otro. De repente el mar estaba tranquilo y de repente comenzaban a levantarse una tempestad y se ponía muy picado el mar. Los discípulos ya sabían eso, sabían que al pasar el mar probablemente enfrentarían una tempestad. Y es lo que nosotros a veces también nos enfrentamos. ¿Sabes que la vida es difícil, sí o no? ¿O no sabes, o piensas que la vida es bella? Job decía, la vida de los hombres es poca y llena de sinsabores. Pocos son nuestros días y esos son malos. La vida es difícil, hermano, y sabemos que nos podemos enfrentar a muchas circunstancias. A la muerte, a la enfermedad, a que te asalten, a que te amenacen, a que te metan a la cárcel injustamente. Sabes que la vida es difícil, sabes que en el camino vas a poder encontrar tempestades. Los discípulos lo sabían. Y mientras se encontraba el mar en bonanza, mira, a los discípulos no les costó trabajo obedecer. El Señor les dijo, subamos a la barca y pasemos al otro lado. Y los discípulos voltearon, veían el mar todo tranquilo y pasemos al otro lado. No les costó trabajo obedecer y avanzar hacia el otro lado. Pero fue cuando comenzó la tempestad que comenzaron a dudar si habían tomado la mejor decisión al seguir al Señor.
Esto mismo puede suceder con nosotros en cada situación difícil que enfrentamos. Mientras hay bonanza, tenemos la mejor vida. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos das. Eres tan bueno, Señor. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Pero de pronto podemos encontrarnos teniendo adversidad, enfrentarnos con circunstancias difíciles. Y eso puede provocar que de pronto no tengamos la mejor actitud. Puede provocar que comencemos a dar respuestas erróneas a la palabra de Dios. Respuestas de las cuales Dios no es digno. Mira, ¿Dios es digno de que confíes en Él? Bueno, mientras estás en bonanza, pues qué fácil, ¿verdad? Bueno, recuerda que Él es digno que confíes en Él aún en la adversidad. Aún en los momentos difíciles, aún cuando se pone picudo el hermano o la hermana y comienza a hablar de ti. ¿Tú crees que Dios no tiene control de la boca de los hermanos? ¿Quién hizo la boca? Si no quisiera que las personas hablaran de ti, el Señor los deja mudos. Pero está permitiendo que hablen también porque a través de eso se prueba tu corazón. Si es que confías en Él o no. Los discípulos comenzaron a dudar cuando la tempestad llegó. Comenzaron a cuestionarse si habían tomado la mejor decisión. Simplemente porque se les levantó una tempestad. Es como cuando tú vienes a la iglesia y te fue mal y dijiste, sabía que no tenía que ir. O sea, ¿por qué? Porque se te levantó una dificultad. Es que si no hubiera ido no se me hubiera ponchado la llanta, y si no se me hubiera ponchado la llanta no me hubieran asaltado, y si no me hubieran asaltado tuviera para pagar la renta y no me hubieran desalojado. Y empiezas a hacer tu película. Y todo fue por ir a la iglesia. O sea, porque tuviste una tempestad, ¿ya estás cuestionando que Dios perdió el control? No, hermano, Dios no pierde el control de nada. Pero de repente podemos encontrarnos no teniendo la mejor actitud o no dando respuestas dignas de Dios. Caemos en el error de los escribas y fariseos o del error de los del mundo, que dice el Señor que aman a los que los aman. Pero ¿qué haces de más? Qué fácil amar a los que te aman, ¿sí o no? ¿Qué haces de más? Pues nada, eso hacen también los que no conocen a Dios. Eso también hace el Chapo y el Mayo desde la cárcel. Aman a los que le aman, pero el Señor nos mandó a amar a los enemigos. ¿Qué sucede en tu corazón cuando es necesario amar a alguien que te ha hecho mal? No, a mí el que me las hace me las paga. Ya te olvidaste de Dios. Pues dices, somos cristianos, ¿no? El cristiano ama a los que le aman, hace bien a los que le hacen mal. Bendice a los que los maldicen, a los que los aborrecen, y a los que los ultrajan, ora por ellos. Porque eso es lo que hace Dios, dice la Escritura, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Sean perfectos, pues, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí ya se nos olvida que Dios es Dios, ¿no? Hermanos, no podemos confiar en Dios y obedecerle en las buenas, pero no confiar en Él y desobedecerle en las malas o en las tempestades. Podemos bendecir cuando nos bendicen, pero ¿qué hacemos cuando nos maldicen? Podemos tener ese ímpetu, ese deseo de leer la Biblia o asistir a la iglesia cuando todo está bien, pero ¿por qué dejas de leer la Biblia y dejas de asistir cuando las cosas están mal? ¿Qué acaso la voz de Dios solamente tiene autoridad sobre tu vida en las buenas y no en las malas? Es que no tengo ganas de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Ando agüitado. Entonces Dios ya dejó de tener autoridad sobre tu vida simplemente porque no te ha ido bien. O cuando te va bien, pues qué chido es ofrendar, ¿verdad? Cuando tienes, pues ahí te va. Y cuando no tienes, Señor, pues ¿cómo voy a dar lo que ya? No, es que la voz de Dios no tiene autoridad solamente cuando las cosas están bien. Tiene aún más autoridad cuando las cosas no van bien.
Podemos hacer todas estas cosas perdiendo de vista delante de quién estamos y para quién estamos haciendo las cosas, hermanos. El Señor te ha dado una orden, te ha dado indicaciones, te ha dado promesas, el Señor habló. Tú puedes estar seguro, haz lo que el Señor te dijo y vas a estar bien. Y si se levanta una tempestad, no importa, vas a estar bien. Y si los médicos ya me desahuciaron, no importa, Dios ya dijo, ya habló. Tú vas a estar bien. Mira, dejarnos llevar por las circunstancias nos pueden volver incluso irreverentes delante de Dios. Nos pueden volver irrespetuosos. Podemos llegar a dudar del Señor, incluso podemos llegar a ser groseros delante de Él. Si nos dejamos guiar por las circunstancias, ¿qué es lo que le dijeron los discípulos al Señor? Le reclamaron. ¡Hey, despiértate, dormilón! ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo? Qué tremendo, ¿no? A ver, Señor, ¿estás dormido o qué? ¿No te das cuenta que necesito esto? ¿No te das cuenta que ya he orado delante de ti? En una ocasión, yo me dejé llevar por las circunstancias. Mi esposa estaba enferma, estaba pasando por mucho dolor en su cuerpo. Y oraba al Señor y oraba y nada pasaba, seguía teniendo dolor. Y en un momento, hermanos, yo le dije, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Le dije, he orado que la sanes, ¿por qué no me oyes? En el momento vino el arrepentimiento y dije, perdóname, Señor, estoy perdiendo el piso. Perdóname. Y me puse a cuentas, en ese mismo instante me puse a cuentas con Dios. Pero era tanto mi deseo y mi frustración por verla sufrir que me volví irreverente delante de Dios. Le reclamé. Imagínate, alguien tan insignificante como yo reclamándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Suena absurdo, ¿no? Pero es que a veces lo que pasa, hermanos, a veces vemos las tempestades que Dios ya nos dijo que vamos a pasar y que nunca nos dijo que estamos exentos, pero que también dijo que Él iba a actuar en medio de todas ellas, y aún así nos volvemos como los discípulos. El Señor estaba durmiendo y ellos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ahora, aquí la pregunta es, ¿en realidad el Señor no tenía cuidado de eso? ¿Qué acaso al Señor se le escapó la tormentilla? ¿Acaso el Señor dijo, ay, pues vi el clima, pero pues decía que no iba a llover? ¿Acaso a Dios se le escapó ese pequeño detalle de la tempestad? ¿Acaso Dios no tenía cuidado de sus discípulos? Esa es la pregunta, hermanos. Bueno, del mismo modo, ¿acaso Dios no tendrá cuidado de nosotros cuando nosotros nos sentimos así? Ay, Señor, ¿tú no tienes cuidado? Ay, Señor, ¿no ves cómo están mis hijos? ¿Qué acaso Dios no tendrá cuidado de tus hijos? ¿O qué acaso Dios no tendrá cuidado de tu esposo o de tu esposa? ¿No se dará cuenta el Señor de nuestras necesidades? Mira, siempre existirá el peligro de dejarnos arrastrar por el miedo. Siempre. Como la historia que les conté, el marinero, pues estaba temblando, pero él dijo, sí, pero la roca no temblaba y ahí estaba seguro. Nosotros somos hombres humanos, carne, y podemos llegar a dejar arrastrarnos por los miedos que las tempestades quieren provocar en nuestro corazón. Nos quieren orillar a dudar de la palabra de Dios, de sus promesas, de que Él tiene cuidado de tu vida, de que no te desampara. Porque Él lo dijo, ¿no? No te dejará ni te desamparará. Eso está escrito. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de tu vida. ¿Y eso aplica para quién? ¿Solamente para los discípulos? ¿O para la iglesia del primer siglo? ¿O solamente para el pueblo de Israel? No, aplica para todos nosotros. Es algo que Él ya dijo. Y que es una promesa a tu vida de manera personal. Pero corremos el riesgo de ser arrastrados por los miedos.
por la duda, tal como lo hizo Pedro en otra ocasión, donde fue arrastrado por el miedo de las tempestades a la duda cuando Jesús caminó sobre el agua. Pasó lo mismo. Y esta es quizá, hermano, la historia que más puede llegar a ilustrar de una manera maravillosa este tema en cuestión. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer hasta el 32. Voy a comenzar la lectura porque ya se nos fue el tiempo. Enseguida Jesús hizo, escuchen bien, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que son como las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y escuchen bien, y él le dijo: ven. Lo mismo que le dijo anteriormente a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ven. Mira, no era una buena idea del Señor. El Señor dijo: ven. ¿Qué iba a pasar? Que Pedro podía ir. El Señor no le iba a dar una indicación que Pedro no pudiera cumplir. Si Jesús dijo ven, entonces era posible que Pedro acudiera al Señor sin duda alguna. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bueno, aquí hay varias consideraciones. En primer lugar, lo que tenemos que considerar es que el Señor fue quien dio la orden a los discípulos de ir mar adentro. En esta ocasión el Señor no estaba en la barca, como en el rato que leímos en un inicio. Pero el Señor dio la indicación y les dijo: vayan delante de mí. Él fue el que dio la indicación. Ahora, esto nos enseña, hermanos, que es necesario que en ocasiones enfrentemos tempestades en nuestras vidas. Va a haber ocasiones en las que el Señor dice: ve, Señor, pero es peligroso, ve. Ve y predícale, pero se enoja. Ve y predícale. Hay ocasiones en las que el Señor nos va a decir: ve, porque hay tempestades que tenemos que enfrentar. Situaciones en donde es puesta a prueba nuestra fe. Y es Dios mismo quien da la orden. Por ejemplo, ¿quién dio la orden de crucificar al Señor? El Padre. El Padre. Pedro dice en su primer sermón, ahí en Hechos 2, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hay una versión que dice: según los planes de Dios, fue entregado para ser crucificado. Él dio la orden de la crucifixión del Señor y lo hizo por ti y por mí. Por lo tanto, no todo lo que parece malo en realidad es malo. El Señor fue quien les dijo: vayan mar adentro, a pesar de que sabía lo que iba a suceder. Comenzó una tempestad que hacía que la barca se estremeciera, dice la Escritura. Eso significa que muchas de esas circunstancias que enfrentaremos van a parecer imposibles de enfrentar. Va a haber circunstancias en las que parece que no la vamos a librar o que están sobrepasando nuestra propia capacidad. Pero bueno, la realidad es que el Señor aún de eso tiene control. El Señor sabe qué capacidad tienes.
En una ocasión, en esa ocasión de mi esposa, que estaba malita, que estaba sufriendo mucho dolor en su cuerpo, un poco antes, ella había dicho, ¿verdad? Dice, no, porque ya había sufrido en su cuerpo un poco antes también de otra enfermedad. Y ella dijo, no, esto ya, otra cosa ya no la aguanto, dice, ya no soporto. Y después le vino lo de las llagas en la boca. Dice, no, peor todavía. Y el Señor la sostuvo, el Señor le enseñó, el Señor la perfeccionó y me enseñó a mí a través de ella. No, ya cualquier dolor que yo siento ni me quejo, porque digo, mi esposa ya pasó todo eso. Porque Dios está obrando, hermanos. Parece que nuestra capacidad llega a un punto en el que ya no podemos soportar, pero aún en eso Dios tiene control. Y si Dios te dio una promesa, esa promesa se va a cumplir. Y Dios te dijo, no te voy a dar más de lo que no puedas soportar. Y eso va a ser, es decir, que si lo estás viviendo, es porque lo aguantas, porque puedes soportarlo, no importa, tú sigue adelante. Pon atención a las palabras del Señor. Dice la Escritura que en medio de la tormenta el Señor no estaba en la barca, pero en medio de la tormenta el Señor les apareció. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios. Mira, parecía que el Señor no estaba, ¿sí o no? No estaba el Señor en la barca, pero eso no significa que no estuviera con ellos. El Señor los estaba observando. El Señor sabía lo que estaban enfrentando. Y cuando se comenzó a levantar la tempestad, el Señor llegó y llegó a tiempo. Llegó muy a tiempo. Les demostró que era Él y calmó la tempestad. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios y a rendir nuestra voluntad a Él creyendo en sus palabras. Fíjate lo que el Señor les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Reconoce esas palabras, hermano, porque esas palabras van a llegar a ti siempre en cualquier tempestad que estés enfrentando. Cualquier dificultad, siempre va a llegar el Señor muy a tiempo diciéndote: ten ánimo, no temas, yo estoy aquí, no pasa nada. Todo está bajo perfecto control. En ese momento es cuando el miedo en ocasiones nos lleva a pretender tentar a Dios. Muchos lo llegan a poner a prueba diciendo: si en realidad puedes, entonces hazlo. Eso es tentar a Dios, eso es ponerlo a prueba. Si realmente te importa, Señor, entonces respóndeme. O incluso le dices: Señor, si me contestas, yo te prometo que voy a hacer esto. Eso es poner a prueba a Dios, porque, mira, hermano, tú no le tienes que prometer nada a Dios para que Él lo haga. Él lo hace porque te ama. Es más, si se lo prometes, Él ya sabe que no vas a cumplir. Y aún así te lo sigue dando. Porque Él es Dios, es bueno. Pero muchos osan poner a prueba a Dios, lo tientan. Y el miedo los vuelve irreverentes. Dudan de su palabra. Mira, algo que tiene que quedar bien claro, hermano, es que el Señor no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Pero le dijo: si eres tú, manda que yo vaya para allá. Y el Señor se lo cumplió. Pero que quede bien claro que el Señor no tiene que demostrarte absolutamente nada. Ni a ti ni a mí. Él ya lo demostró en la cruz. Y eso es suficiente. Él ya lo dejó escrito y eso es suficiente. Todo lo que tú quieras que el Señor te demuestre, el Señor no está obligado a hacerlo. Si en algún momento Él te responde, eso se llama misericordia y gracia. Pero Dios no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Tampoco está obligado el Señor a darnos una prueba adicional a su muerte en la cruz por nuestros pecados, de que realmente le importamos, mas aún así nos sigue dando pruebas todos los días. Él no estaba obligado a darnos una prueba de su amor adicional a la cruz. Esa era la prueba sublime del amor, la máxima prueba de que nos ama.
Si después de la cruz no nos sustenta, no nos sostiene, aún seguimos creyendo que nos ama porque su muerte en la cruz lo fue todo para nosotros. Mas sin en cambio el Señor no se quedó ahí, Él sigue añadiendo testimonio de su amor, de su misericordia y bondad a nuestras vidas todos y cada uno de los días que vivimos sobre esta tierra. Pero Él no está obligado a darte una prueba adicional. Si no te sana, si no te provee, si no te libra del mal, la prueba irrefutable de su amor ya la tienes. Esa te debe de ser suficiente para vivir confiado, para saber que Él cumplirá todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho. Tampoco el Señor necesita de nuestras promesas ni nuestros intercambios. Dios no necesita que tú intercambies cosas con Él. Es que si yo te obedezco, y si pasa eso yo voy a la iglesia, y si me prosperas yo te voy a dar ofrenda. O sea, el Señor no necesita de tus intercambios. Y si me ayudas ya me voy a portar bien, y si mi esposa no me deja, entonces Dios no necesita de tus intercambios. Dios lo que quiere es que confíes en Él y que le obedezcas. Somos nosotros quienes nos beneficiamos por los cambios que hacemos, por obedecer la palabra. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti y sobre las aguas. Y algo es seguro, hermanos, que aun cuando el Señor le permitió tal prueba, no significa que nosotros también podamos hacer lo mismo con el Señor y podamos ponerlo a prueba a Él. No. Porque la misericordia del Señor, su paciencia para con nosotros es palpable, tal como lo fue para con los discípulos. ¿Tú puedes dar testimonio de que Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Qué es la misericordia? Que no te paga lo que mereces. Eso es la misericordia. Cuando yo iba iniciando mi vida cristiana, pues vas iniciando y tú te vas limpiando de muchas cosas, ¿no? Te vas limpiando de la música secular que solamente mete basura a tu mente, te vas limpiando de las maldiciones que salen de tu boca. Yo era sumamente maldiciente, yo grosero hasta más no poder, pero Dios te va limpiando de todo eso. Y cuando tú te vas limpiando de todo eso, pues vas dejando muchas cosas que no agradan a Dios. Y uno puede llegar a perder de vista la misericordia del Señor, pero también puede llegar a verla más palpable. Yo recuerdo que una de las cosas que Dios me enseñó a mí en un principio, primeros meses de mi vida cristiana, son acerca de las mentiras. No me consideraba muy mentiroso, pero yo creo que sí lo era, porque es de las enseñanzas que más me dejó el Señor marcadas. Y yo hice como una promesa o un propósito en mi vida de no mentir, en mi trabajo especialmente. Porque a veces para librarnos de problemas pues echamos nuestras mentirillas, ¿verdad? Y yo lo que hacía era pues mentir a los clientes. O os publicaba un anuncio de una propiedad que tenía y no la tenía, nomás era para que me cayeran más clientes. Y el Señor me habló y me dijo, eso está mal. Y eso yo lo dejé. Y de repente yo decía, fallaba en algo y decía yo, pero aún así el Señor me mostraba su misericordia y me prosperaba en el trabajo. Y eso golpeaba mi corazón porque decía, Señor, no me lo merecía. No había hecho las cosas bien, ¿por qué me bendijiste en esto? No pensaba, gracias Señor, pues es que me esforcé demasiado en el trabajo. No, yo sabía que no merecía la bendición de Dios, mas sin en cambio Él me proveía, a pesar de que no la merecía. Y yo veía la misericordia de Dios cada vez más grande. Decía, mira, no me lo merezco y el Señor me da más. Y cuando siento que lo merezco menos, dice, el Señor te da más. Y te sigue añadiendo, porque, hermano, el día que tú creas que mereces algo de parte de Dios, ese día es el que menos mereces cosas. Porque la soberbia te ha alcanzado a un nivel de que has perdido la visión de que no mereces absolutamente nada. Si tú piensas que mereces el carro que tienes, si tú piensas que mereces el trabajo que tienes, si tú piensas que mereces el sueldo que tienes, la ropa que traes puesta, los tenis, las uñas que traes puestas acrílicas y de New York,
No mereces nada, hermano. Todo es gracia y todo es misericordia. Esta misericordia y gracia debe de ser palpable tal como lo fue para con los discípulos. Pedro anduvo sobre el agua. El Señor dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Es algo extraordinario. El Señor le concedió eso. Y eso es lo que sucede cuando realmente confiamos en el Señor. Cuando tenemos nuestra seguridad puesta en Él, podemos palpar lo imposible. Humanamente hablando, ¿era posible que Pedro caminara sobre el agua? Está loco, ¿no? ¿Quién camina sobre el agua? Pero por un instante Pedro confió a tal grado en Jesús que pudo palpar lo imposible. Es Dios, me lo está diciendo, no me lo está diciendo cualquier hombre. No te lo está diciendo el presidente, no te lo está diciendo el pastor, no te lo está diciendo nada, te lo está diciendo Dios. Cuando tú le crees a Dios, hermano, tú puedes palpar lo imposible. Puedes ir mucho más allá de la imaginación, mucho más allá de lo que tú puedas llegar a entender, del razonamiento. Así como Pedro lo hizo. Por un momento Pedro pudo experimentar algo extraordinario y sobrenatural. Y digo por un momento porque esa fe no perduró mucho. Las adversidades, el viento fuerte, la tempestad le hizo tener un miedo a tal grado de que dejó de confiar en el Señor. Comenzó a hundirse y aún así el Señor extendió su mano, extendió su misericordia, extendió su gracia, extendió su amor y lo salvó. Pudo experimentar el gran poder de Dios mediante su confianza en Él, pero también pudo experimentar el hundimiento por la duda en Él. El Señor decretó su andar sobre el agua y lo hizo, pero fue en esos momentos, cuando la tempestad se arreció, que puso en tela de juicio las palabras que el Señor había dicho. Captó la atención de Pedro y desvió la mirada del Señor y provocó que se hundiera. Eso es lo que pasa con nosotros. Comenzamos confiando en Dios, pero a veces las circunstancias son más fuertes que nuestra confianza en Él. A veces le damos más peso, más valor a lo que está sucediendo que a lo que Dios ya dijo. Y el miedo nos hace hacer cosas que no debemos hacer. La angustia, el afán nos hace hacer cosas que van en contra de lo que Dios ya te dijo que no hicieras. Y comienzas a hundirte en un mar de problemas. Comienzas a hundirte en tantas circunstancias tan penosas. Y fue por haber quitado la mirada del Señor. Por eso, hermanos, la vida cristiana se avanza con los ojos puestos en Jesús. Así se avanza la vida cristiana. Cualquier cosa que provoque una distracción que nos lleve a quitar la mirada de Él, necesitamos quitar eso de nuestro corazón. Cualquier cosa que provoque que una distracción nos lleve a quitar la mirada de Jesús, necesitamos quitarlo de nuestras vidas. La vida cristiana, repito, se avanza con los ojos puestos en Jesús. El Señor demanda fe de nosotros. El Señor demanda confianza en que Él sabe lo que hace. Lo que nos basta saber, hermanos, es lo que ya está escrito. Y que confirma que el Señor hará todo lo que Él ha prometido tal y como lo ha dicho. A los discípulos les dijo, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? A Pedro le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, ¿había algún motivo para dudar? No, pues es que yo pensé que iba a caer el agua y... No, yo pensé que fulanito... O sea, ¿hay algún motivo para dudar de Dios en tu vida? El Señor ya te dijo todo lo que tienes que hacer y todo lo que va a suceder. ¿Por qué dudaste? ¿Cómo no tienes fe? En ocasiones pareciera que el Señor no está con nosotros, pero la realidad es que el Señor sabe cuando necesitamos su ayuda. Y siempre va a acudir a nuestra ayuda, hermanos. Siempre.
Él nunca te va a dejar solo. Él sabe lo que necesitas. Y va a acudir para librarte, para enseñarte su poder y su gloria. Siempre lo va a hacer. ¿Por qué dudas? ¿Cómo no tienes fe? El Señor les confirmó su poder y su autoridad a los discípulos. Volteó con el mar y dijo, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Les da una lección de confianza y fe en Dios. Y eso es lo que a veces nos hace falta a los cristianos. Nos olvidamos muy rápido de esas lecciones de fe y de confianza. Que observemos cómo el Señor va siempre obrando de manera gloriosa delante de nosotros. No que estemos pidiendo, Señor, obra, Señor. No, observa, siéntate y observa cómo el Señor te va a librar. Siéntate y observa cómo el Señor va a actuar, porque ya lo dijo. Él no necesita que le estés restregando cada día lo que tú necesitas. Como lo he dicho anteriormente, ya tienes una petición, déjala y descansa en Él. Él no es sordo, hermano. Lo que te falta a ti es observar. Observar cómo el Señor te muestra su poder y su gloria siempre. Pero a veces nos afanamos tanto que dejamos de ver cómo la presencia del Señor nos acompaña. Si nos fijamos, hermanos, atentamente todos los días de nuestra vida, día a día, en nuestro contexto y cómo se desarrolla nuestra vida, sin duda podremos observar la mano poderosa de Dios. También podremos observar su fidelidad y su cuidado a nuestras vidas. Si observamos, si tenemos nuestra mirada puesta en Él, si tenemos la seguridad de quién es Dios. Observa lo que el Señor está haciendo. Todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá y ninguna cosa puede inquietarnos por las circunstancias de las cuales el Señor ya nos ha dicho que tiene control. ¿Qué te inquieta? La enfermedad, Dios ya la tiene en control. ¿Qué te inquieta? La renta, Dios ya te dijo que también tiene control de eso. ¿Que no tienes trabajo? Ora a Dios y Él te va a proveer uno. Tus hijos, tu matrimonio, ¿qué te inquieta? Todo el Señor lo tiene en control. Él ya te ha dicho que está obrando en cada una de esas cosas. Todo se va a cumplir. Nada puede inquietarnos por las circunstancias que el Señor ya dijo que tiene control. De manera que nos ha revelado lo que Él tiene planeado y pensado que pasen y se cumplirán, pase lo que pase. En una ocasión se llevaron a Pablo preso. Estaba en Jerusalén y llegaron al templo y se lo llevaron preso, inventándole cosas, que estaba profanando el templo. Y Pablo comenzó a angustiarse porque lo comenzaron a golpear y comenzaron a amenazarlo y demás. Pero en una ocasión el Señor se le apareció en la noche y le dijo, ten ánimo, Pablo. Las mismas palabras que le dijo a Pedro, tengan ánimo, yo soy, no teman. Ten ánimo, Pablo le dijo, porque no vas a morir aquí. Así como has testificado aquí, es necesario que testifiques también en Roma. Y descansó Pablo. Dijo, no me va a pasar nada hasta que llegue a Roma, porque el Señor ya me dijo que tengo que llegar a Roma. Lo mismo pasó cuando iba a Roma y se levantó una tempestad en el mar y dice que quedaron náufragos. Pablo alentó a los otros y le dijo, el ángel del Señor se me apareció en la noche y me dijo que nada nos iba a ocurrir, que ninguno se iba a perder. Entonces tengan confianza, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha dicho y si lo ha dicho así sucederá. No hay nada que nos pueda quitar la confianza en Él. Llegan, lo muerde una víbora y como si nada se la quita, la sacude. Tenía que testificar ante César y nadie iba a impedir que testificara. Esas son las palabras del Señor. Tenemos que tener fe. El Señor les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Por qué les dijo esto, hermanos? Porque ellos ya debían haber
aprendido su confianza en el Señor. Mira, el Señor dice que escogió a 12, ¿sí o no? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Para enseñarles, para darles poder, autoridad. Escogió a 12. ¿Qué significa esto? Que ellos ya habían tenido el suficiente tiempo con el Señor como para descansar en su poder y su gloria. Habían visto demasiados milagros como para dudar de Él. Habían visto cómo su poder se manifestaba, mas sin en cambio, una pequeña tempestad en un mar los amedrentó. Y el Señor se los reprochó. ¿Cómo no tienes fe? Y aquí es donde nuevamente podemos compararnos, pues hay algunos que ya tienen bastante tiempo en el Señor y continúan dudando. Muchos ya tienen bastante tiempo y continúan dudando del cuidado que Dios tiene sobre sus vidas y de los designios que Dios ha dado sobre sus vidas. ¿Cuánto tiempo tienes conociendo al Señor? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cuánto tiempo tienes viendo cómo el Señor te ha sustentado? Te ha sostenido, te ha librado de peligros, te ha ayudado, te ha perdonado, te ha restaurado. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios contigo para darte testimonio de que Él tiene cuidado de tu vida? ¿Cómo no tienes fe? ¿Por qué te amedrentas ante las circunstancias? Al final el Señor en su paciencia y su amor les vuelve a enseñar, reprende a los vientos, entra a la barca, se hace grande bonanza y eso produce una nueva convicción en los discípulos. Se llenan de temor y dicen, ¿quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Es una realidad, hermanos, que todo ayuda para bien. Al final de esta experiencia, los discípulos crecieron en fe. Esta experiencia pudo cumplir su propósito de manera que los discípulos quedaron asombrados del gran poder de Dios. Dios es paciente para con nosotros, pero no tenemos motivos para dudar. Dios es Dios. En Dios podemos estar seguros, pero necesitamos, hermanos, poner en operación cada uno de nuestros sentidos, cada uno de nuestros miembros, nuestro ser, para confiar en Él. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, de manera que nada pueda causarte miedo, un miedo paralizante, sino que puedas aprender a descansar en su soberanía. Puedes confiar en todo lo que Dios ha dicho, hermano. Puedes tener seguridad en Dios. Seguramente vas a enfrentar circunstancias difíciles, tempestades que van a tratar de hacerte caer. Pero puedes confiar en que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Una autoridad que ya nos ha revelado a través de su palabra. Y si Dios dijo, hermano, pasemos al otro lado, sin duda alguna lograremos pasar al otro lado. Sin duda. No importa lo que se levante, no importa lo que venga. Dios con toda esa autoridad, con su poder y su gloria, ha dicho lo que espera de ti. Tú tienes que confiar en Él. Amén. Podemos descansar y podemos tener seguridad de que si Dios lo dijo, así será. Y nada va a poder evitar que suceda algo que Dios ya dijo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Cierra tus ojos un momento y dile gracias, Señor, por tus palabras, por tu presencia. Danos la gracia, la sabiduría para poder confiar en ti, Señor. Que no nos olvidemos de cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, sino que todo lo que tú has hecho sea un testimonio más a nuestras vidas para que no tengamos temor, para que no dudemos de lo que tú has dicho, sino que podamos estar confiados pese a lo que estemos enfrentando. Solamente ayúdanos a hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos a dar respuestas dignas de ti, Señor. Gracias por tu infinita bondad, por tu paciencia, por tu misericordia. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos sigas enseñando en tu paciencia y en tu amor todas las cosas que quieres que aprendamos. Recibe toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomen su lugar un momento. Que el Señor les bendiga.